Estamos de vuelta y es para conocer detalles del proceso electoral y este viernes hablaremos de cómo serán atendidos y de cómo será la participación de las personas con discapacidad en este proceso. Ligia Toledo ya está con nosotros en el estudio y nos tiene entonces estos reportajes especiales para que usted se vaya enterando de lo que sucede. Buenas noches, Ligia, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, es un gusto nuevamente poder estar con ustedes y hay que recalcar que con el fin que el mensaje llegue a todas las personas con discapacidad, nos acompañará en la nota la intérprete de lengua de señas, ella es Carla Archila. Antes de hablar de todo este proceso, hay que recordar que en 1985 comenzó una nueva era democrática en el país. Resulta que 4 jóvenes con discapacidad visual querían participar en las votaciones, por lo tanto fueron al Tribunal Supremo Electoral a exigirle a las autoridades cómo iban a garantizar su participación. Por ejemplo, la secretividad del voto y también la accesibilidad no solo en infraestructura, sino también las facilidades que se les iban a dar al momento que ellos iban a votar y también durante toda la fase de empadronamiento. Aún hay esfuerzos que se están realizando y es por eso que vamos a ver el avance en la nota. La participación de las personas con discapacidad en el proceso electoral, tanto en el hecho de emitir el voto como que participen para los distintos cargos de elección popular, es igual o más importante que las de los demás ciudadanos, porque aquí estamos hablando de un tema de inclusión que está garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala. En cada proceso electoral se realizan esfuerzos para visibilizar el tema, como talleres para incentivar el empadronamiento. Se tiene el dato de alrededor de 300 personas que se empadronaron como resultado de esos talleres. ¿Qué nos dice eso? Que hay muchas personas con discapacidad que no se han empadronado y que no han emitido el sufragio nunca, ¿verdad? Muchas de estas personas incluso son adultos mayores y por primera vez en esta oportunidad van a emitir el sufragio. Eso no quiere decir que seamos 300 personas las que podríamos acudir a las urnas, porque no se tiene el dato de las personas con discapacidad que ya estamos empadronadas anteriormente. ¿Cómo se garantiza la accesibilidad de las personas con discapacidad? A pesar que el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral es utilizado únicamente para organizar el proceso, se han realizado acciones para facilitar su participación. Es la adecuación que se hizo desde el año 2007 a los atriles, que es el dispositivo donde pasamos a emitir el voto. Todos los ciudadanos que acudimos el día de las elecciones cuentan con un apartado especial para las personas de talla pequeña. Y resulta que no es útil solo para personas de talla pequeña, sino también para aquellas personas que se movilizan en silla de ruedas, porque en silla de ruedas es difícil alcanzar la altura normal del atril. Dentro de las capacitaciones que se dan a los órganos electorales temporales, específicamente a las juntas receptoras de votos, incluidas las juntas municipales y departamentales, está la atención a personas con discapacidad. Girar instrucciones a las juntas electorales municipales para que no se instalen mesas electorales en segundos niveles o en plantas altas. Con esto evitaremos un problema. Además, se intenta o se está tratando, más bien dicho, de contar con por lo menos 3 voluntarios cívicos en cada centro de votación. Desde 1990 se adoptaron las papeletas en sistema braille. Pero, ¿qué pasa con la secretividad del voto? En este proceso electoral se va a mantener siempre la boleta en braille, pero si esa está en discusión, hay apertura por parte del Tribunal Supremo Electoral y también por parte de las instituciones responsables de velar por este acuerdo para buscar otras opciones. Para buscar opciones que realmente garanticen la secretividad del voto. Se ha ido avanzando en cada proceso, tal vez no a la velocidad que todos quisiéramos, pero así son los procedimientos, así son muchas de las cosas. Y en este momento estamos en revisión de un convenio que vamos a firmar con el Tribunal Supremo Electoral, y lo interesante de este convenio es de que no va a terminar solamente con este proceso, sino que es un proceso que queremos que tenga continuidad
para poder realmente construir ciudadanía con las personas con discapacidad, sobre todo con jóvenes líderes, mujeres que puedan participar no solo emitiendo el sufragio, sino también, ¿por qué no?, optar a cargos públicos. Una de las propuestas para la inclusión en los próximos procesos electorales es la certificación de la discapacidad. Nuestro padrón no cuenta con un campo de discapacidad, pero no es solo nuestro padrón, porque recordemos que el registro empieza en el RENAP, el registro de las personas. Todos los actos vitales nuestros, ¿verdad?, de todos los guatemaltecos, están registrados en un registro que es el Registro Nacional de las Personas. Entonces, desde ahí tendría que venir, digamos, esa especificación. Ahora la pregunta es cómo nosotros podemos aportar y ayudar al momento del voto al encontrarnos a una persona con discapacidad. Por ejemplo, si nos encontramos a una persona con discapacidad visual, lo que tenemos que hacer es acercarnos, presentarnos y preguntarle siempre si necesita nuestra ayuda. Si en caso necesitara nuestra ayuda, lo podemos encaminar a la mesa en donde él o ella tiene que emitir el sufragio y ahí hay un alguacil que se encargará de llevarlo al atril, o bien puede ir con alguna persona acompañada. En el caso de las personas con discapacidad física, tomando en cuenta que son aquellas que van en silla de ruedas, son de talla pequeña o le falta alguna extremidad, de igual forma sabemos que el Tribunal Supremo Electoral está realizando esfuerzos para que los centros de votaciones en las mesas electorales no las pongan en segundos niveles, pero si en caso es así, nosotros también podemos apoyar en ese sentido. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, es un poco más difícil darnos cuenta sobre estas personas. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es ponernos frente a ellas, hablarles de forma clara, gesticulando lo mejor que podamos, y también podemos, ¿por qué no?, tener una libreta y escribirles ahí con el fin de comunicarnos con ellos, siempre preguntándoles si necesitan apoyo. Algo que hay que recalcar también es que además del voto prioritario, también tienen voto asistido, tienen esa opción, especialmente con las personas con discapacidad visual y discapacidad intelectual, que pueden ir acompañados de algún familiar o de alguna persona de confianza para que los acompañe al atril y puedan emitir su voto. Qué interesante, Ligia, conocer toda esta información. Y entonces recuerde, si usted observa a una persona con discapacidad en el día de las elecciones, hay que apoyarle y de esta forma ella pueda cumplir con su compromiso y con ese derecho que también tiene, que muchas personas, por cierto, no se pierden la oportunidad para elegir a sus autoridades. Así es, los días están contados para que los guatemaltecos emitamos el sufragio. Gracias, Ligia, por haber estado con nosotros. Te esperamos el próximo viernes con más detalles sobre este proceso electoral. Y con esta información vamos